Hola, saludos y bienvenidos a otro podcast de John y Leti. Estamos tan contentos porque continuamos hoy con el taller del matrimonio. Y en el día de hoy vamos a hablar de algo que yo creo que todos los matrimonios se pueden identificar en lo que vamos a estar hablando. Diríamos, hoy es algo que en la realidad es inevitable. Sí. Es inevitable que vengan conflictos, desacuerdos, situaciones. Y entonces lo más importante es, sabiendo que estas cosas van a ocurrir, cómo debemos de manejarlas para poder mantener un buen matrimonio. Un matrimonio saludable no quiere decir que nunca van a haber problemas, pero si aprendemos cómo lidiar con los problemas, sí vamos a tener un matrimonio saludable. Así es, y es algo que no podemos evitar. En nuestra vida de matrimonio, nosotros llevamos 35 años, hemos aprendido a cómo lidiar con los desacuerdos, porque tú y yo somos personas completamente diferentes. Sí. Pero nos hemos aprendido a compaginar a través de los años. Y una de las cosas ha sido aprender cómo lidiar con los desacuerdos. Por ejemplo, nosotros aprendimos que una de las cosas que no debemos hacer es dar el tratamiento silencioso, porque eso no trabaja. Correcto. Y de eso hablamos anteriormente. Correcto, porque muchas de las cosas que suceden cuando las personas están teniendo un argumento, una pelea, digamos, pueden causar heridas en las personas. Y por eso cuando hablamos acerca de las heridas en aquel podcast, sí, muchas de estas cosas están ahí. Uh-huh. Pero una cosa interesante que dijiste es que nosotros somos diferentes, sí, pero aún más allá de eso, hay diferencia entre el hombre y la mujer, sí, como ellos lidian con conflictos, sí, y de la manera en que las cosas suceden. Por ejemplo, una de ellas, y es una de las clásicas, es que por lo general, cuando un hombre viene molesto o ha tenido problemas o algo así, a veces necesita un espacio tranquilo y no necesariamente quiere hablar del asunto. Uh-huh. La mujer por lo general es mucho más comunicativa y la manera que se desahoga es hablando. Entonces tenemos que cuando una mujer tiene algo, y esto a veces causa malentendidos, tiene algo que le molesta o algo, el hombre habla y le dice o se da cuenta que hay un problema y dice, ¿qué pasa? Entonces la mujer dice, no, nada. Y lo que sucede es que el hombre, pensando lógicamente, dice, bueno, no le pasa nada. Pensando como piensa un hombre, dice, si no le pasa nada, entonces la dejo tranquila. Sí, sí. Y se va y la deja. Pero lo que el hombre no sabe es que la mujer se está volviendo loca porque quiere hablar cuál es el problema, aunque en el momento dijo que no. Y ahí vienen diferencias y desacuerdos entre la mujer y el hombre. Y lo contrario también ocurre, que es que cuando el hombre en un momento puede que no quiera hablar acerca de algo, quiere esperar hasta más tarde, entonces la esposa, haciendo su parte, sabiendo que él tiene algo adentro, quiere ayudarlo para sacarlo, entonces le empieza a insistir que hable acerca de lo que sucedió, pero el hombre obviamente no quiere hablar. Y cuando entonces la mujer sigue indagando y dice, no quiero hablar, el hombre se molesta aún más porque en verdad cuando él dice no quiero hablar, quiere decir no quiero hablar. Sin embargo, la mujer cuando dice no quiero hablar, por lo general quiere decir quiero que me saques o que me hagas hablar para poder comunicar lo que es el problema. ¿Es cierto así como tú lo ves? Bueno, no podemos generalizar porque las personas son diferentes, pero sí, aún en nuestro caso ha pasado así y sí, por lo general la mujer es más comunicativa y les gusta hablar de sus sentimientos, emociones, y parte tiene que ver con el género, hombre y mujer, pero parte tiene también que ver con la cultura. Por ejemplo, en nuestra cultura hispana, por lo general a los hombres no se les enseña a abrir su corazón, a compartir sus emociones o lo que está sintiendo, y por eso hay veces que es difícil sacarle lo que está sintiendo. Uh-huh. Sí, hay
hay veces que hay que darle el espacio para que pueda pensar en lo que está pasando, en el argumento que está pasando, y después, como dicen, un tiempo de bajar, tú sabes, de estar caliente en lo que es la discusión o el desacuerdo. Pero muchas veces tiene que ver con eso, con la cultura, la personalidad, pero podemos aprender cosas que nos pueden ayudar en nuestro matrimonio que van más allá de nuestra cultura, y cambiar esas cosas para el beneficio de nuestra relación. Y muchas veces eso ha pasado con nosotros. Nosotros hemos aprendido a cómo pelear bien, pelear con un buen resultado. Una de las cosas que hemos aprendido es que no siempre tenemos que ganar. Exacto. No siempre tengo que estar bien, ser yo el que gane la pelea. Y cuando hablo de pelea estoy hablando de desacuerdos, no estoy hablando de pelea física ni nada de eso. Y ahí el problema puede ser orgullo. Cuando una persona tiene orgullo, prefiere ganar el argumento a toda costa, aunque esté mal, aunque esté equivocado. Pero lo mejor es, si una persona es humilde, sabe que yo tengo que oír a la otra persona, porque puede que esté correcto en alguna parte, puede que haya algo que haya que cambiar, que tenga que cambiar, o un comportamiento que está incorrecto, o una decisión que puede que esté incorrecta. Debemos escucharnos los unos a los otros. El problema es que cuando no hacemos las cosas, cuando la pelea no es justa, incluso cuando hay boxeadores en el boxeo, hasta los boxeadores tienen reglas de cómo poder boxear. Hay reglas de cómo poder tener esto en el matrimonio, y la regla principal aquí, y de todas las demás se derivan de esto, es de no herir a la persona o dañarle el corazón, porque ahí es donde empiezan a venir problemas profundos en el matrimonio. Entonces, ejemplos. Estabas diciendo acerca de no dejar de hablarle a la otra persona. Sí, que eso sería un no. Para cuando hay un argumento entre el esposo y la esposa, el dar el tratamiento de silencio es un no. Es mejor hablar de la situación, y por eso es tan importante aprender la comunicación en el matrimonio. Habíamos hecho otro podcast acerca de la comunicación profunda en el matrimonio. Entonces, si uno aprende a comunicarse, si nos aprendemos a comunicar como cónyuges y aprendemos sobre la comunicación profunda, ya sabemos que yo, aunque estemos en un argumento, aunque haya algo que no te va a gustar, que yo puedo ir a mi esposo a un lugar seguro donde yo pueda decir, mira, me siento mal, estoy molesta contigo por esto, esto y esto, sin pensar que mi esposo me va a agredir, o va a tirar la puerta, o se va a ir, o va a haber daños peores en el matrimonio. Así que la comunicación es una de las claves o de las llaves para poder para la resolución de los desacuerdos en el matrimonio. Correcto. Entonces, otra de las reglas que viene a ser, una es no quedarse callado y no comunicar o arreglar, porque lo que uno no comunica no puede arreglar. Sí. La otra parte sería la falta de respeto. Cuando la persona, y de esto lo hemos hablado porque es un problema grande, pero obviamente cuando hay una pelea, un argumento, es un momento donde una persona está muy tentada a faltarle respeto a la otra persona, sea para ganar el argumento, para minimizar el argumento de la otra persona o minimizar a la persona. Entonces, la falta de respeto es un área que no debe entrar cuando haya discusión entre el uno y el otro. O en ningún momento. Claro. La falta de respeto, pero sobre todo cuando hay discusión. La tentación más grande, o el momento donde es más... Porque nosotros como seres humanos sentimos que cuando estamos perdiendo una discusión, entonces hay que buscar una ventaja o algo, y ahí es cuando puede venir la falta de respeto o entrar a un lugar donde va a ser difícil salir como pareja, ya cuando viene a herir verdaderamente a la persona en un lugar bien profundo, y si se pierde el respeto. Y esto va para los dos, tanto el hombre y la mujer no faltarle respeto a su esposo, y él no faltarle respeto tampoco, humillando o tratándola de una manera que va a herir
sus sentimientos. Claro, y otra regla que viene un nivel aún más profundo, es lo que lo mencionaste brevemente, es la parte de entrar en violencia. La Sí. gente tirando plato, tirando cosas o hasta golpear o algo, una persona. Eso nunca se debe llegar a ese punto en el argumento. Básicamente, si ya se llega ahí, el argumento está perdido. Sí. El problema es mucho más serio en el matrimonio. Y las personas en ese caso necesitan mucha ayuda para volver a sanar esa relación. Sí. Pero esas cosas no deben pasar, lo que es la violencia. Incluso si algo puede llevar a una persona a llegar a ese punto, lo mejor es que se aparten en ese momento. Sí. Y esperen a un momento adecuado para poder volver a la conversación. Así que incluso esto puede ser un recurso que la persona puede tener o algo que puede hacer para evitar escalar el conflicto. Yo creo que si hay una persona que tiene un tipo de personalidad que se enciende fácilmente y que se escala fácilmente a la ira, eso debe ser uno de los recursos, que si ve que hay un argumento entre la pareja y que va escalando a un lugar donde no deben llevarlo, lo mejor es poner distancia hasta que se calmen las cosas y puedan hablarlo normalmente. Correcto. Y también hay otra cosa que una persona puede hacer para desescalar o no dejar que las cosas suban, incluso a veces desde el principio. Muchas veces un argumento empieza con uno alzando la voz o trayendo algo molesto. Pero hay una palabra muy bonita en el libro de Proverbios capítulo 15, versículo 1, que dice que la blanda respuesta quita la ira. Dice, pero la palabra áspera hace subir el furor. Cuando va a comenzar un argumento o algo así, porque uno está molesto, entonces si uno responde conforme a como uno le están hablando, uno está escalando. Pero si uno responde de una manera más suave, una manera blanda, una manera sabia, uno puede evitar todo el conflicto, desescalar la situación donde se puede comunicar correctamente. Y esto es algo que no solamente aplica para el matrimonio, sino que cada vez que tengamos una discusión, un desacuerdo con algo, es algo que podemos entrenarnos a nosotros mismos a que cuando alguien viene a traernos, a decirnos algo por los cuales están en desacuerdo, molesto, que hemos hecho algo, lo que tendemos a hacer es a tratar de defendernos ásperamente, pero si nos entrenamos a hacer lo que estás diciendo, bajarnos a nosotros mismos para, en vez de encender la situación, escuchar a la persona y entonces tomar responsabilidad, aun cuando no hayamos hecho algo que intencionalmente. Es bueno poder oír a la persona y decirle, wow, bueno, no fue mi intención. Es mejor decir eso a decir, no, pero tú también, tú haces esto, tú haces lo otro, que empieza a escalar la situación. Sí, entonces digamos que como pasa algunas veces, o las personas que están aprendiendo cómo tener desacuerdos, etcétera, llega el momento en que dijeron, bueno, nos peleamos y terminamos mal. Entonces ahora toca reparar eso. No quiere decir que es el fin de todo. Se puede reparar sabiamente. Y la manera de hacerlo es cuando ya las personas estén tranquilas, hay que tomar responsabilidad por el error que hemos hecho. Sí, es bueno tener una conversación. Por eso no se debe de irse completamente, a menos que haya una situación que se esté escalando. No evadir, vamos a decirle, es la mejor palabra. No evadir la situación o el desacuerdo. Eventualmente, como pareja, es mejor enfrentarlo en una manera calmada, donde se pueda hablar de qué es lo que está pasando para poder encontrar una resolución. Porque lo contrario a eso sería que la persona, uno de ellos se vaya, vamos a decir, porque no quiere escalar o por lo que sea, y que no se toque eso más, y eso sigue dentro de la otra persona o sigue entre ellos, y entonces no ha habido resolución, y eso causa dolor en el matrimonio, eso causa soledad en el matrimonio. Es mejor, yo sé que no es fácil, no es algo fácil sentarse y tener que tomar responsabilidad, escuchar lo que hemos hecho que no le agrada a la otra persona, o lo que hacemos, o algo que ni siquiera nos hemos dado cuenta. No es fácil, pero si el matrimonio vale la pena,
y vale la pena pasar un momento difícil, no agradable, por tal de tener una resolución a un problema. Y el resultado va a ser muy bueno para el matrimonio. Sí. Se ayuda a la comunicación, se hace una conexión emocional mucho más profunda, se le da solución a ese problema, y lo que hace es que entre los dos cónyuges viene a haber mucho más confianza entre ellos. Entonces, la manera de arreglar las cosas después de haberlo hecho mal es, primero, la persona tiene que recapacitar y tomar responsabilidad por lo que hizo mal en el momento, o sea, que violó alguna de estas reglas. Tomar responsabilidad por esto, y obviamente lo segundo es pedir perdón para tratar de arreglar la situación. No quiere decir, puede que una persona tenga esté en lo correcto, pero trató mal durante el conflicto. Entonces se tiene que arrepentir por el conflicto, no necesariamente por la decisión que tenía o el argumento que tenía, si estaba correcto, pero sí de la manera en que se comportó en ese argumento. Y en eso, entonces, por eso siempre el perdón es tan importante en un matrimonio, para poder sobrepasar cuando caen estos tipos de errores o estos tipos de problemas. Se pueden sobrellevar, se pueden arreglar y se puede seguir adelante haciendo ahora las cosas bien. Sí. Entonces, en el proceso de aprender cómo tener desacuerdos correctamente, vamos a ver que mientras caemos, bueno, esto es lo que puedes hacer. Reconoce tu parte, pide perdón. Y perdonar. La otra persona debe de estar dispuesta a perdonar. Y no usar esa oportunidad para entonces ahora volver a tirarle a la otra persona, tratar de herirlo cuando esa persona se está tratando de hacer vulnerable para arreglar las cosas. Pero por eso siempre la palabra de Dios nos habla acerca de perdonar unos a los otros, y particularmente tiene que ser con nuestros cónyuges. Sí. Las personas con quienes estamos más cercanos son con los que más tendemos a veces tener fricción. Sí. Porque nadie tiene problemas con el hermano que vive en el otro lado del mundo. Tenemos problemas con los que están cerca a nosotros. Así es. Y la palabra de Dios dice que en lo que quede de nuestra parte, que estemos en paz con todos. Así Entonces, ¿cómo vamos a estar en paz con el resto de las personas y tener contienda con nuestro esposo, nuestra esposa, los que están más cercanos a nosotros? Así que hacer lo que tengamos que hacer para poder dar resolución al problema, al desacuerdo, y para que haya paz en el hogar. Así es. Bueno, esperamos que usted le haya bendecido, le haya ayudado este podcast hablando acerca de cómo lidiar con conflictos en el matrimonio de una manera en que puedan sobrellevar o evitar problemas graves y problemas de herida del uno al otro, y problemas que puedan dañar el matrimonio en sí. Así que le pedimos que continúe mirando estos podcasts. Hay mucho de qué hablar en este taller del matrimonio. Vamos a continuar, así que nos vemos en la próxima. Suscríbete y visítanos en Facebook y en Instagram.